Bienvenidos amigos, reciban las bendiciones del Eterno donde se encuentren. Gracias por darse cita a este nuevo estudio titulado Yosef, José y Yeshua. La vida de José tiene tantas similitudes con la vida terrenal de Yeshua que veremos cada una de ellas y cómo éstas ayudaron a José a cumplir el plan del Eterno en tiempos de escasez y de hambruna, que solo Egipto tenía tanta abundancia de comida que soportó los 7 años de sequía, gracias a la misericordia del Eterno que bendecía lo que ponía en la mano de José. Así también humanamente Yeshua soportó las pruebas para ser merecedor y digno de dar cumplimiento profético a cada una de las profecías escritas sobre él en la Biblia, en la Torá, porque recordemos que él vino a cumplir, mas no a abolir. Comencemos amigos, gracias. Hablaremos de Yosef, hebreo, o José, hijo de Jacob, su amado hijo, que era su favorito de entre todos sus demás hijos porque era el hijo de su amada esposa Raquel, por la que trabajó en la casa de Labán por 7 años. En este estudio veremos cómo la vida de José se delinea en las mismas circunstancias que las vividas por Yeshua al estar en la carne en este mundo. José, hijo amado por su padre Jacob. Génesis 37 del 3 al 5. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Yeshua, hijo amado del Padre, Mateo 3:17. Y hubo una voz en el cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. José soñó que era rey. En su juventud, José tuvo 2 sueños relacionados con él y su familia, y decidió contárselo. En el primer sueño, él se vio en el campo junto a sus hermanos atando gavillas o un conjunto de ramas. De repente, su gavilla se levantó muy recta mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban frente a la suya. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas que representaban a sus padres y a sus hermanos inclinándose ante él. Como es de esperar, ninguno de los 2 sueños le sentó bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en sus corazones, así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de José. Su padre, sin embargo, reflexionaba sobre esos sueños. Yeshua vino diciendo que era rey de Israel. Lucas 4 del 16 al 30. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José?
Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. José amó a sus hermanos. Génesis 45. José se da a conocer a sus hermanos. Se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Yeshua vino a salvar a Israel, sus hermanos. Mateo 15:24. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Yeshua dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El pueblo cananeo era adorador de dioses tales como Daán, Baal y Asera, y eso implicaba una forma de vida repudiada por los hebreos. Aquí hemos visto los 3 no de Yeshua. La mujer cananea se humilló a lo sumo ante Yeshua para que su hija sea sanada. Y al ver la fe de la mujer que imploraba la ayuda a Yeshua porque sabía que él es el Mesías de Israel, él la ayudó. Aunque no, dejó en claro, aunque no venía por ella, ni ayudarla a ella ni a su hija, pero por la fe de la madre fue sanada. José menospreciado y envidiado por sus hermanos. Génesis 37 del 3 al 10. Del 3 al 5. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerle más todavía. La gráfica corresponde cuando al momento le echan al pozo. Lo odiaban. Yeshua envidiado por sus hermanos judíos. Juan 8 del 31 al 38. La verdad os hará libres. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Yeshua le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿A qué padre se referirá, no? José vendido por sus hermanos. Génesis 37, 25, 28. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos comieron con él. Estuvieron de acuerdo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Yeshua fue vendido por Yehudá o Judas. Judas ofrece entregar a Jesús, Yeshua. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad de entregarle. Veamos aquí la casualidad, entre comillas, que su hermano Judá diera la idea de vender a su hermano para que se lo lleven, para no matarlo. Esa es la idea, no matarlo, pero lo entregaba a una vida sacrificada, de mucho trabajo. Y Judas Iscariote, también se llamaba así, Judas Iscariote, también vendió a Yeshua por piezas de plata. José fue golpeado por sus hermanos. Génesis 37, del 23 al 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo odiaban, querían asesinarlo, matarlo, pero Judá dio la idea de venderlo para no tener la sangre de su hermano en sus conciencias. Yeshua fue golpeado, escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Yeshua se burlaban de él y golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es que te ha golpeado? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Marcos 10, 34. Se burlaban de él y le escupían. Le azotaran y le mataran, y 3 días después resucitara. Lucas 18, 33. Y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. En la primera gráfica, voy a aumentar el video,
veamos cómo era el escarnecimiento romano. Vemos a la víctima sujetada a un poste de madera. El romano se hacía de un mango de madera que tenía bolas de acero y fragmentos de hueso en las puntas con látigos de cuero, y dirigía los golpes como están las flechas en la parte posterior del cuerpo. En la vista aérea vemos cómo el soldado romano, lanza el latigazo y literalmente le abre la espalda. La víctima era desnudada, salía bañado en sangre. Aquí vemos el artefacto que utilizaban para flagelar el cuerpo. Bolas de acero, fragmentos de hueso, los látigos de cuero trenzados secados al sol varían en tamaño según la intención del verdugo. Literalmente escarnecido el cuerpo de Yeshua por nosotros. José fue dado por muerto. Génesis 37 del 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció. Y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En la palabra literalmente vemos que la mitad de su corazón murió. Él amaba tanto a José, se llenó de tanta tristeza por su hijo amado que lo perdió. Y por 20 años se perdió José. El amor tan grande que le tenía. Murió en vida. La revelación de la túnica de José. Esos colores son iguales a estos. La túnica de José de varios colores manchada de sangre es profecía del sacrificio del Cordero de Dios para remisión de los pecados, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Efesios 2:12, 13. Y de que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los convenios de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua, de Cristo. Yeshua es el Señor de todas las naciones del mundo. Yeshua fue dado por muerto. Mateo 27, 46, 47. Y cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que ellos estaban allí al oírle decían: a Elías llama este. Pero vamos a ver una nueva revelación. ¿Quién fue clavado en el madero? Hay una frase que fue escrita a solicitud de Pilato,
se ordenó que se hiciera un letrero y la clavaron sobre la cruz. Y este letrero estaba escrito en hebreo, griego y latín. Leamos de derecha a izquierda. Jesús, Yeshua, de Nazaret, Rey de los judíos. Estas mismas frases son traducidas al hebreo. Yeshua, Hanoritz, Bemelech, Hadeyadim. Tenemos las letras iniciales de estas frases forman el tetragramatón. YHVH son las iniciales de Yahweh. Y en el hebreo está al lado, con la Yod, Hei, Vav, Hei. Aquí podemos darnos cuenta quién es el que estaba siendo crucificado. Vámonos a Colosenses 2:9, hablando de Yeshua. Porque en él habitan corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si toda la plenitud de la deidad, que es el Todopoderoso, el Creador, habitaba corporalmente en el cuerpo de Yeshua hecho carne, entonces podemos decir que Yahweh es Yeshua, es una ejad perfecta, una comunión íntima. El mismo Creador fue crucificado. Yeshua fue dado por muerto. ¿Qué es el telegramatón? Significado de 4 letras y es la palabra en hebreo, Yod, He, Vav, Hei, que se traduce en latín como Yahweh, con la cual se nombra al Dios bíblico de Israel, Yahvé o Yahweh, y está detallado en el glosario de tu Biblia, Reina Valera 1960. Yahweh, las 4 letras. Juan 19:20. Pilato también ordenó que hicieran un letrero que clavaron a la estaca que decía, Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos. Muchos de los Yahudim leyeron ese letrero porque el lugar donde Yeshua fue puesto en la estaca estaba muy cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Aquí vemos las 4 letras que les mencionaba, la Yod de derecha a izquierda, la Hei, la tercera Vav y la última Hei. Son las 4 letras hebreas que corresponden al nombre del Todopoderoso, Yahweh. Yeshua fue dado por muerto. Mateo 27, 59, 61. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas en el sepulcro. Cuando estaba haciendo el estudio, el Padre me inquietó y me presentó este versículo en las páginas que estaba abriendo para detallar el estudio. Y me dijo que ponga este, así que le voy a dar lectura. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. José fue llevado y entregado a Egipto. Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Yeshua fue llevado y entregado a Roma. Yeshua ante Pilato. Venía por la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Génesis 39, 7-12. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Yeshua fue tentado en todo y venció el pecado. Mateo 4, del 4 al 11. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Este es el Salmo 91. Yeshua le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. José fue llevado preso por años a una celda en Egipto. Génesis 39, 19, 21. Cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo: Esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel, pero el Señor estaba con José. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Yeshua fue llevado preso. Juan 18, 11. Cuando Jesús o Yeshua terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Yeshua se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Yeshua, que sabía todo lo que iba a suceder, porque era Elohim mismo, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Yeshua, a Jesús de Nazaret, a Yeshua, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Yeshua les dijo: Yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. El gran Yo soy habló aquí. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Yeshua. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho. Recuerden, Él vino a cumplir, no a abolir. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Yeshua a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Y al tercer día descendió a los lugares de los mundos inferiores. Efesios 4, del 9 al 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Interesante gráfica. Yeshua con su cruz en los lugares más inferiores, en los mundos inferiores. Ese es un misterio. José fue sacado de la cárcel. Génesis 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Yeshua fue levantado de entre los muertos a los 3 días. Lucas 24, del 5 al 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Primera de Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. José fue levantado como rey. Génesis 41, del 37 al 46. José es nombrado gobernador de Egipto. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por Faraón y sus funcionarios. Entonces el Faraón le preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el Faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego, el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para el segundo en la autoridad, y dondequiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que Faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el Faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Sabnat Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia de Faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Inmediatamente se puso a trabajar, porque eso le gustaba, y era un favorecido de Elohim. Yeshua es levantado en la resurrección como Rey eterno. Vemos al Dios Todopoderoso sentado en su trono, Yeshua HaMashiach Melech HaOlam, Rey del universo. Salmos 24:10. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Selah. Vemos la corona de espinas que pasa a ser una corona de rey. Yeshua es levantado en la resurrección como Rey eterno. Apocalipsis 22, del 13 al 15. Nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí viene una pregunta: ¿Dios tiene fin? Sabemos que Él es eterno. Revisemos este verso en hebreo. Les invito a que vean el video ya subido en el canal Esparcidos entre las Naciones sobre este versículo, Apocalipsis 22:13. Analicémoslo desde la
el alfa y la omega griega versus el alef y la taf hebrea. El idioma hebreo tiene una riqueza lingüística que detalla la deidad del Todopoderoso, y podemos ver más allá de lo que nos quieren decir las palabras en hebreo. Por supuesto que sí, les invito cordialmente a que vean su significado en hebreo de este versículo. Continuemos. En la primera ida a Egipto sus hermanos no le reconocieron. Génesis 42 del 5 al 8. Como había hambre en la tierra de Canaán, entre los que iban a comprar llegaron los hijos de Israel. José era el que mandaba en el país, y quien le vendía a toda la gente de esa región. Así que cuando llegaron los hermanos de José se inclinaron ante él, de cara al suelo. Cuando José vio a sus hermanos los reconoció, pero hizo como que no los conocía. Y en tono áspero les dijo: ¿Ustedes de dónde vienen? Ellos respondieron: venimos de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Yeshua no fue reconocido por sus hermanos en la primera venida. Juan 1, del 11 al 12. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en el nombre de Yeshua, en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Elohim. En la segunda ida, se dio a conocer a sus hermanos. Génesis 45, del 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que ha puesto por padre de Faraón. Me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Y ahí vemos a sus hermanos felices, abrazando a su hermano José. En la segunda venida, se dio a conocer a sus hermanos: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. En la segunda venida se dará a conocer a los judíos, o casa o tribu de Yahudá. El Mesías se dará a conocer. Zacarías 12, del 10 al 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén,
como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y en la gráfica vemos Zacarías 12:8. Cuando llegue ese día, yo el Señor defenderé a los habitantes de Jerusalén, mas el débil entre ellos será fuerte como David, y los descendientes de David serán tan poderosos como el ángel del Señor que los precede. Amén. Como conclusión podemos decir que en cada circunstancia vivida por José, desde el desprecio de sus propios hermanos hasta quitarlo de en medio, vendiéndole como esclavo y siendo llevado a un país extranjero, sentenciando sobre él una vida dura y con un final triste, cosa que no vivía en casa de su padre, aunque hay que tener en claro que los planes del Eterno eran otros. Poniendo en los hombros del justo José similitudes de circunstancias para refinarlo como el oro, convirtiéndolo en el Salvador de Egipto, y no solo de Egipto, sino de otras naciones que llegaban a comprar comida por la sequía de 7 años. Fue tanto el grano almacenado por José que ya no podía contarse. Tan grande fue la provisión porque escucharon la voz de Elohim interpretando los sueños de Faraón. Y dicho sea que Faraón respetó la palabra dada por Elohim, Dios Todopoderoso, y gracias a ello los suyos y su pueblo lograron sobrevivir a la gran sequía. Asimismo, nuestro Salvador Yeshua viene por su pueblo esparcido entre las naciones de toda lengua, para entregarnos la identidad olvidada por generaciones, las promesas dadas a nuestros antepasados, como Abraham, que decía: tu descendencia será como las estrellas, que nadie podrá contarlas, y a darnos la vida eterna que prometió a quienes le obedecemos. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En estudios anteriores hemos visto lo que significa la palabra linaje. De Strong 22:33 a la palabra hebrea zera, que es simiente, fruto, planta, hijo, semilla. Literalmente tenemos el ADN de Abraham. ¿Cómo nos amaste tanto que naciste en carne para saber lo que es ser humano? Y con tu muerte y resurrección nos rescataste para que regresemos a casa. Alabado eres, mi Señor, por toda la eternidad, Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno, todopoderoso, que nunca cambias. Nos has guiado hasta este momento por tu misericordia. Te honramos, Padre eterno. Bendito eres tú, nuestro Dios, Dios nuestro, Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar hasta este momento. Gracias, Avinu Malkeinu. Gracias, Padre nuestro, Rey nuestro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Sheheyanu, Bekimanu, Behiguanu, Lasman Haseh. Gracias, bendiciones, suscríbete, comparte, regálame un like. Encuéntranos en las redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram como @entrelasnaciones. Pronto estaremos con más estudios. Espero que te haya gustado. Bendiciones.